tenemos de invitado al profe Baltasar Ramos Corral, él pues ya jubilado como docente y directivo y con una larga trayectoria como maestro, 38 años, y en octubre se jubiló y la pregunta que le hice, oiga, ¿y está bien o está mal? ¿Cómo se siente? Porque bueno, siempre hay sus asegúnes. Bienvenido, maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Yasmin. Mira, qué gusto saludarte, qué gusto pues compartir la experiencia que estoy viviendo después de 38 años de servicio, mis primeros meses de jubilado. Ajá. Compartirte y compartirle a tu auditorio pues esta experiencia que la verdad no es nada fácil de vivir y de superar. Porque a ver, cuando estamos jóvenes, soñamos y decimos, no, pues jubilarnos y tanto trabajo y tanto estrés y todo. Pero, a ver, yo he visto a mucha gente que se jubila y se deprime porque ya no tienen muchas cosas que hacer incluso en algunas ocasiones hasta afecta su salud por la cuestión mental. Entonces, a ver, en la juventud queremos jubilarnos. Yo soy de las personas que no quiero jubilarme, o sea, sí jubilarme económicamente, pero no jubilarme del periodismo, o sea, seguir activa de alguna forma, porque yo he visto, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, cuando yo lo saqué de trabajar, pues se me vino más abajo de emocionalmente y en salud y demás, y dije, como que esto no está bien. Sí, mira, es un momento para el que debemos de prepararnos. Sí, yo estaba, pues incluso iniciamos una lucha. Pues, la lucha y mi vida están muy relacionadas. En diferentes momentos tuvimos que manifestarnos en contra de modificaciones a la ley a la Constitución que se hicieron, que terminaron afectándome. Yo tenía que haberme retirado hace 8 años. Por los cambios en la ley me retuvieron 8 años más. Y te digo que hay que prepararse. Yo anhelaba que llegara este momento de la jubilación y reconozco que yo sabía de antemano que iba a ser un momento difícil. Yo me preparé, dejé muchos asuntos pendientes en la casa. Te comentaba de que en mi adolescencia, en mi juventud, fui ayudante y aprendiz de muchos oficios. Y precisamente por eso yo tenía la idea de perfeccionar esas habilidades que aprendí en ese tiempo. Y en la casa me decían, oye, hay que contratar a alguien para que haga esta reparación. No, esa la voy a hacer yo. Y esto también lo voy a hacer yo. Dejando pendientes ahí. Para cuando llegara el momento, tener en qué ocuparme. Y hasta aplicar una especie de terapia ocupacional. Aún así ha sido muy difícil. He hecho muchas cosas. En este tiempo he hecho muchas cosas. Me siento muy satisfecho. Desde octubre a la fecha, ¿qué ha hecho, maestro? Pues he hecho carpintería, he hecho tapicería, he hecho algunas cosas y sigo haciendo. Tengo todavía proyectos pendientes, pero es bien difícil. Yo necesitaba, por salud, jubilarme. Ya tenía problemas de salud, pero en el fondo, hoy me doy cuenta que en el fondo no quería retirarme, pero tiene que llegar este momento, porque primero es la salud. Salud. Te comentaba, a mí evito, de hecho a la escuela donde fui maestro, en la escuela Francisco Saavedra, no he vuelto. Porque me cuesta mucho trabajo. Retrocedo en mi proceso de luto, pudiera decirse. Sí. Es un duelo, pues. O sea, es dejar una vida como era como maestro, ¿no? Sí. Entonces, el volver a una escuela, y más donde me fue tan bien, donde fui tan feliz. Y que fue evolucionando tanto la escuela también, ¿no? Y volver, retrocedo, me afecta. Lo evito. He tenido que ir a la escuela donde fui director, a la escuela Elodia. Me ha tocado saludar a los maestros, me ha tocado saludar a los alumnos. Y fui obligado porque te dejé unos asuntos pendientes que tenía que resolver. Y sí, me daba mucho gusto ver a mis alumnos, mucho gusto ver a mis compañeros maestros. Pero a la hora de irse a casa. Saliendo de la escuela me iba completamente nostálgico, triste, y retrocedía mucho. Yo sí le recomiendo a los compañeros que están todavía próximos a jubilarse
que necesitan elaborar un plan. Ok, ¿sí? ok. Sí, es difícil. Necesitan, terminando la vida activa y empezando la etapa de jubilado, sí, los primeros días son de descanso, pero inmediatamente tener algo en que ocuparse. Eso es clave para poder superar esto. Ahora, a ver, la nostalgia viene, profe, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es la raíz? Digo, para lograr entender un poco, ¿es la vida esa que llevaba o los alumnos o la escuela o estar activo o qué es? Me gusta mucho, me gustaba mucho lo que hacía y la verdad, sin presumir, sin ánimo de presumir, creo que nos iba muy bien y yo era muy feliz haciendo lo que hacía, pero indudablemente que es un trabajo muy desgastante, muy estresante, con muchas satisfacciones, pero ese desgaste, cobra factura. Estrés, cobra factura y lo estaba ya sintiendo en mi salud. Entonces, ¿por qué nostalgia? Porque fueron espacios donde fui muy feliz, donde tuve mucho éxito, donde logramos muchas cosas gracias al apoyo de los padres de familia, de mis maestros, de mis alumnos, el respaldo de mis directores y de mis compañeros en la escuela donde fui maestro. Háblame un poco de las cosas que se lograron en esos 38 años, profe. Fíjese, en esos 38 años, bueno, inicié 2 años, mi carrera docente la inicié en Manuel Doblado, Guanajuato. Nos fue muy bien desde mis primeros años. Es que la docencia... Era lo suyo, pues, o sea. Sí, la descubrí, me encontré con ella sin querer. ¿Cómo se encontró con ella? Porque yo en la secundaria, yo ya estaba preocupado por qué iba a ser de mí en el futuro. Y pensando en qué iba a estudiar sin recursos, porque no teníamos recursos. Yo necesitaba escoger una carrera que no fuera muy costosa y que fuera rápida. ¿sí? Entonces, entre mis opciones, yo tenía Estoy en Guanajuato. No, estaba apenas en la secundaria, cuando estaba queriendo elegir qué iba a estudiar, a qué me iba a dedicar. Tenía un hermano y un primo estudiando medicina y dije, yo también quiero ser médico. Pero la carrera de medicina sí es muy larga, ¿no? Es muy larga y muy cara, se desechó. Se desechó. Yo decía, bueno, pues voy a buscar algo, necesito estudiar. Yo sabía que en el ejército pues se podía estudiar. Sí, a la par que estás en el ejército. Sí, entonces dije, es una opción entrar al ejército. Incluso pensé en la posibilidad de ser sacerdote porque también había la posibilidad de estudiar. Yo en Hermosillo está el seminario y están como sacerdotes, ya estudian, muchos ya no se consagran, pero hacen la carrera. Reciben una preparación, sí, y yo necesitaba, por la parte económica, buscar opciones de ese tipo. Estando en la secundaria, ya para terminar, yo tuve un compañero que fue el que me dio la posibilidad o me dio a conocer que había la posibilidad de ser maestro. Yo nunca había quedado, yo tengo tíos maestros, pero nunca había pensado en la posibilidad de ser maestro, ni sabía ni cómo era el proceso. El papá de este compañero era el chofer de la normal, del Centro Regional de Educación Normal en Navojoa, y me dice, vamos a hacer el examen. Vamos a hacer el examen, ahí está mi papá y nos puede ayudar. Pues me convenció de ir a hacer el examen a la normal. Y resulta que yo sí quedé y él no quedó. No, bueno, ya le tocaba, profe. Sí, el caso es que sin estar seguro de que fuera mi vocación, llegué ahí y me encontré con la docencia y resulta que era lo mío. Qué bonito. ¿sí? Entonces, desde mis primeros años tuvimos mucho éxito, gracias a Dios, nos fue muy bien, tanto a mí como a mi esposa, porque allá en Guanajuato me casé, ya tuve mi primer hijo, me vine casado. O sea, a ver, sale de la normal en Navojoa. El 89. Inmediatamente consigue trabajo en Guanajuato. En Guanajuato, en aquel entonces ya no había plazas. Se va soltero y allá se casa. Sí, en aquel entonces se llenaron los espacios disponibles aquí en Sonora. Y el gobierno tenía el compromiso con nosotros, eran plazas automáticas. Pero teníamos, pues estamos hablando de hace casi 40 años, ¿no? Y teníamos que irnos al lugar que nos asignaran y a unos de mi generación se fueron a Jalisco, otros a Michoacán y a mí me tocó irme a Guanajuato. ¿Cuántos años estuvo ahí en Guanajuato? 2 años en una comunidad rural, Calzada de la Merced, Guanajuato. Sí.
Y le digo que muy bien, todavía tengo comunicación con algunos exalumnos de aquel entonces. Estoy en un grupo de WhatsApp de aquellos años. De Facebook, de allá, del rancho. Veo todas las mejoras que se han hecho, las actividades que se desarrollan. Estoy al pendiente de allá del rancho. 2 años después nos venimos y llegamos aquí al Zaragoza. En Zaragoza estuvimos 5 años. Recibimos una bienvenida no muy grata. La comunidad había tenido malas experiencias con los docentes anteriores y no nos querían. Y aparte tenían la posibilidad cuando eran los ejidos colectivos. Sí. Había poder económico todavía. Sí. Y tenían la posibilidad de enviar a sus hijos a Cananea. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues ellos ya no querían maestros. Empezaron a enviar a sus hijos a Cananea. Sí, tenían transporte y todo. Pues aún así el profesor Gilberto Mange Valdés, que era el supervisor, nos dijo, no, aquí se queda. Pero no hay alumnos. Bueno, ustedes ahí deben de estar y empiezan a hacer su trabajo. Sí, empezamos con poquitos niños, 2, 3, y en la medida que fuimos demostrando resultados, los mismos padres de familia nos fueron dejando a sus hijos hasta que los tuvimos todos. Era una escuela bidocente, mi esposa y yo, y de ser rechazados al principio, terminamos siendo aceptados por la comunidad en poco tiempo, antes de terminar el primer ciclo. Y duramos 5 años ahí. Pues hace poquito fuimos a un evento social ahí y gratamente lo recibieron volvemos muy bien. Y tenemos muchas amistades. Mis hijos, los toyos allá en el ejido, son los tíos postizos de mis hijos. La familia, pues, sí. Ahí del... Claro. Somos foráneos y nos inventamos nuestras familias por acá y para suplir de alguna manera y llenar ese espacio, ese vacío. Ese espacio de amor. Entonces, 5 años y luego nos venimos a Cananea y fundamos la escuela Luis Donaldo Colosio. ¿Sí? Después de ahí. ¿En qué año se abre la escuela, la primaria? Más o menos en el 94. ¡Wow! 94, 94, 95. Sí. Y igual también no puedo hablar mal porque no hay manera. También nos fue muy bien y puede resultar presuntuoso, pero es la verdad, nos fue muy bien. ¿Cómo empezaron con la primaria Luis Donaldo Colosio? Porque, no me imagino, estamos hablando de hace 30 años. Sí, más o menos. No me imagino si había cercos, lo que sí ya me tocó a mí posteriormente es para correr la pista de trotar. Eso o sea, fue mucho después. Mucho después, pero no me imagino cómo estaba hace 30 años la Colosio que iniciaba. Fíjese, y con cuántos alumnos y con cuántos salones. Sí, fíjese, pues la escuela Luis Donaldo Colosio empezó como normalmente empiezan las escuelas, sin edificio escolar. Nosotros, en aquel entonces, la periferia. Era lo último. Las leyes de Reforma 2. Las leyes de Reforma 2, el Santa Teresa. O sea, ni siquiera llegábamos a la periferia con la escuela. O sea, era lo último que había en la ciudad. Y como no había espacio, había una fábrica que estaba en desuso por algún motivo. Era la RK, creo. Entonces, en ese almacén, ahí en las leyes 2, ahí empezamos con 6 grupos. Porque todo eso. O sea, no fue aquí, no fue en la calle 8 donde empezaron. No, empezamos en ese almacén que todavía está ahí en las leyes 2 y toda la población escolar que se trasladaba a la escuela Ford, ya se pudo quedar ahí. Empezamos con 6 grupos, con grupos numerosos desde un principio. Y me imagino, estamos hablando de hace 30 años y se trasladaban a la escuela Ford. ¿Estaba pavimentada esa área? No, ¿verdad? Nada, ni siquiera existía el pavimentado, el bulevar, me imagino. Nada de eso había, completamente. Le estábamos hablando que era la periferia. Después de las últimas casas de las leyes, había un cerco de púas o de alambre de púas. Hasta ahí llegaba la ciudad. Hasta llegaba la ciudad. Después se empezó a ampliar el punto legal. La Colosio se empezó a construir, pues era monte. Era monte. Ahí, y creo iniciamos ese año y a mediados
ya que no aguanta, nos tocó pasarlos un invierno ahí en esa escuela muy helada. Porque es un galerón. Era un galerón nada más y levantaron paredes de 240, que es lo que mide la altura de las hojas de sheetrock. Sí. Entonces, de esa manera hicieron las divisiones. Ni cómo calentar un galerón de esa índole. No había manera. Y era incómodo porque se escuchaba todo lo que pasaba en los otros salones. Había mucho ruido, mucha contaminación por ese lado, precisamente por la manera en que fueron construidas. Creo, a mediados de ese año, antes que terminara ese ciclo escolar, recuerdo que hicimos una peregrinación, todos los niños con su mochila, y fuimos cuando ya estaban más o menos construidas las primeras aulas de la Colosio, ya por la 8. Sí, no estaba pavimentada la 8 tampoco, no estaba pavimentado ni el bulevar, menos la 8. Sí, recuerdo que en aquel entonces, como no estaban construidas todas las aulas, unos trabajamos en la mañana y otros trabajamos en la tarde. Sí, ahí me tocó trabajar incluso por la misma demanda. Me tocó trabajar, no había aula suficiente, me tocó trabajar en el edificio de los bomberos que estaba instalado por allá. Por allá a espaldas de la 8, en la subestación. Sí, era una casa muy grande, recuerdo, paredes de adobe muy anchas, muy fresco. Sí, ahí sigue la subestación. Sí, y ahí me tocó trabajar a mí. Posteriormente ya por la misma demanda se hace la escuela Francisco Saavedra León por la tarde. Sí. Bueno, pues yo estuve un tiempo ahí en la Leonardo Colosio. O sea, le tocó ver crecer todo Nuevo Cananea, Santa Teresa, Nuevo Cananea, Dorados, Lago Mesada, Hangares, toda esa parte. Sí, y nos tocó esa parte. Bueno, pues estuve un tiempo ahí en la Colosio, posteriormente el profesor Gilberto Mange me invita a... ¿Hasta qué año estuvo en la Colosio? En la Colosio estuve hasta el 89. 89, que me invita el profesor Mange a ser asesor técnico pedagógico de la zona escolar. Le tomamos la palabra y nos vinimos en aquel entonces la supervisión, y todavía está, en la escuela Elodia. Estuve también... ahí hasta el 2004 de asesor técnico pedagógico. Igual. ¿Y la Saavedra estaba ya como está ahorita o? No, pues la Saavedra, afortunadamente la Colosio ya tenía toda la infraestructura. Y ya nada más la heredó. Sí, ya nada más. O sea, pero ya inicia en buenas condiciones la Saavedra por la tarde. Todo, se comparte el edificio, el mobiliario. ¿Y la Elodia cómo estaba en ese entonces? Bueno, en aquel entonces, fíjese, la Elodia siempre ha tenido una excelente imagen, siempre con muy buenos resultados. Pero como toda escuela, en la Elodia por la tarde trabajaba una escuela vespertina que era la 1 de junio. En aquel entonces, cuando yo llego en el 2004 a la Elodia, permuto con el director que está en aquel momento, el profesor Guillermo Padilla Velarde. Permutamos mis plazas de ATP, de asesor técnico pedagógico, se las dejo a él y él me deja sus espacios. Él era director de la Elodia y trabajaba en la Saavedra por la tarde. Entonces cambiamos, permutamos, yo me fui a sus espacios y de esa manera llego a la Elodia. Pero llego en un momento, te platicaba, en el que las escuelas tienen un periodo de vida. Llega el momento en que las escuelas empiezan a envejecer. Lo puedes comprobar en las escuelas que están para acá, para el centro. Las antiguas, digamos. Sí, por ejemplo, la Altamirano, la Ignacio Altamirano. La demanda poblacional, la demanda de educación se va cumpliendo porque los niños van creciendo y llega el momento en que ya no hay... o sea, hasta ahí se acaban los niños. Ya no hay alumnos, entonces la matrícula empieza a disminuir y entonces empiezan a desaparecer grupos, a quitar Híjole, clases. la escuela Altamirano, ¿cuántos años tendrá sin matrícula o con...? Ya tiene muchos años con poca inscripción. Sí, pero es el periodo de vida de las escuelas. Pues yo llego a la Elodia en ese momento en que empezaba a envejecer. Híjole. En aquel entonces había población para la Elodia en el turno matutino y para la 1 de junio en el vespertino. Bueno, pues cuando yo llego a la Elodia, la 1 de junio ya estaba muriendo, ya estaba el vespertino. Sí, el vespertino.
A tal grado, y la Elodia también. La Elodia ya te eran grupos de 18 alumnos. Híjole, 20, cuando antes en aquellos tiempos de 40, 50. Sí. Tan disminuida estaba la población escolar en Elodia que se cerró la 1 de junio y pudimos absorber toda la inscripción de la tarde a la mañana. Junio, sí, y sin ningún problema. Ok. Entonces ya estaba en su etapa de envejecimiento la escuela ¿Qué Elodia. año? Estamos hablando del 2004, 2005, 2006. Okay. Bien, entonces ya los grupos estaban quedando sin alumnos, ¿sí? Entonces, pues empezamos a trabajar. Tenía muchas carencias la escuela Elodia. Era un edificio muy viejo. Todavía tenía los ventanales de persianas. De vidrios de seguridad, eso sí, pero persianas. Y es un sistema que no es apropiado para esta región. Sí. Porque en el verano ni era suficiente para ventilar y en el invierno no era suficiente para cubrir el frío. Pues desde esos detallitos, y luego edificios muy grandes, sin vitropisos, se usaba en aquel entonces un tile. Ok, sí. Entonces, de hule. Sí, de hule. Y se usaba una calefacción a gas, ¿sí? Y con calentones muy viejos, ¿sí? Entonces, pues todo eso nos tocó irlo transformando. Empezamos a trabajar con los maestros. Al principio, cuando yo llego, como ya ves, en aquel entonces había una mala relación entre la parte sindical y la parte oficial. Directiva. Sí, entonces yo como venía de la parte oficial de la supervisión, llego a la escuela Elodia y de entrada no fui bien recibido porque decía, no, es oficialista, está en contra del sindicato. Trabajamos ese año, en aquel entonces con Eduardo Burs se implementó una estrategia de evaluación donde nos aplicaban exámenes bimestrales, nos los enviaban directamente de Hermosillo, los aplicábamos y catalogaban, clasificaban a las escuelas en diferentes rubros, en diferentes categorías, desde excelencia hasta debajo del estándar. Pues en ese año en esas evaluaciones nos fuimos debajo del estándar. ¡No! Sí. ¿Y eso implicaba menos recursos? No solo eso. Implicaba que mis autoridades, mi supervisión y más arriba la jefatura de sector y la secretaría, porque trabajé mucho tiempo para la secretaría, esperaban que llegando un servidor a la escuela Elodia, pues las cosas mejoraran. Y lejos de mejorar, nos fuimos más abajo. ¡No! Fue el primer año nada más donde hubo ese rechazo. 2004-2005. Sí, superamos eso y a partir de ahí, puro para adelante, trabajamos, empezamos a dar resultados, los grupos empezaron a incrementar de nuevo. Recuérdame, maestro, si hubo un problema con el cerco en esos años y cómo estuvo, porque yo me acuerdo, iba llegando de México, y entré como corresponsal de Telemax y me tocó darle cobertura a eso. ¿Qué? No lo recuerdo muy bien. Sí, fíjese que en aquel entonces cuando llego el cerco ya estaba muy deteriorado, gestionamos un recurso federal para rehabilitarlo, lo hicimos nuevo. Sí, tuvimos algunas situaciones ahí porque también de parte del gobierno del estado se nos asignó un recurso que al final de cuentas eran 2 millones, todavía lo recuerdo, 2,48,000 pesos que se iban a invertir en la escuela Elodia, que al final de cuentas creo que no se invirtió ni la mitad. Y las obras que se hicieron, sí recuerdo que nos visitaste ahí. Ellos traían entre las obras que eran obligatorias, rehabilitar los baños. Nosotros ya los habíamos rehabilitado. Sí, me acuerdo. Estaban nuevos nuestros baños, pero eso vino ya impuesto. Nos destruyeron los baños que acababan ustedes de rehabilitar, están nuevecitos. Y nos hicieron otros. Yo al principio me negué, no, ¿cómo lo van a hacer? Es que ya viene. Ya tenían sus arreglos, me imagino. El caso es que nos hicieron otros, ni siquiera de la misma calidad de los que nosotros teníamos. No funcionaban, no había mamparas, teníamos que iniciar el ciclo escolar. En esa ocasión nos visitaste, hicieron unas mamparas con MDF y tubulares de PVC para poder que los niños tuvieran privacidad para hacer las mamparas. Pues en aquel entonces ni eso teníamos para iniciar el ciclo escolar. Fue cuando pues... Y también se inundaba
quemaba en la escuela, ¿verdad? Se goteaba. Se goteaba, sí. Buscamos muchas maneras hasta que por fin lo logramos, un buen servicio ahí y evitamos ese problema. Pues en aquel entonces la problemática que tuvimos, porque pues con los padres de familia nos organizamos y como ya había yo reportado que las obras que se estaban programadas no se iban, porque me dijo el contratista, maestro, hasta aquí llegamos. Sí. Ya se acabó el presupuesto. Ya se acabó el dinero, hasta ahí llegó. ¿Cómo le digo si todavía falta todo esto? Sí, Era hasta donde alcanzaba el presupuesto, dijo. Entonces nosotros recuerdo que con los padres de familia hicimos una lona que exhibimos por la Obregón, donde decía señor gobernador, el gobernador era Guillermo Padre. Guillermo Padre. Sí, y le dijimos, aquí se está cometiendo un robo. Sí, se iban a invertir tanto y no se han invertido. No se ha invertido ni la mitad. Pues me llegó toda la gente de Hermosillo. Sí. Hicieron compromisos que al final no se cumplieron, pero no pudimos hacer nada ahí. Sí. Pero independientemente de eso, pues no nos quedamos con los brazos cruzados, siempre tuvimos el apoyo de un porcentaje de los padres de familia, porque así son las escuelas, no apoya siempre el 100%, pero trabajamos con los que apoyan. Y luego me acuerdo también que cuando eran las heladas, las congeladas, también no había techo y era un peligro, entonces los padres de familia cerraron la escuela, ¿no? Sí, fíjate que los salones ya tenían sus rejas protectoras en cada salón. Para entonces nosotros ya teníamos equipamiento, ya teníamos una computadora en cada salón, teníamos proyectores y cuando llega esa obra dijeron, vamos a rehabilitar las rejas, las quitaron. No las puede quitaron ser. Y sin cerco. Híjole, y sin cerco y en ese entonces de repente se quedan sin presupuesto, la constructora se va y nos deja la escuela sin rejas y sin rejas. Recuerdo, nos tuvimos que turnar entre el intendente Juan Manuel Vega Osuna y un servidor para irnos a dormir ahí, para cuidar en la noche. Qué tremendo. ¿Sí? Entonces sí, muchas situaciones vivimos, pero fue de las problemáticas difíciles que nos tocó enfrentar ahí. Pero afortunadamente salimos. ¿Y luego adelante. cómo lo solucionaron después toda esta problemática? Pusimos la queja, nos movilizamos, siempre los padres de familia, un grupo de padres de familia siempre nos respaldó y logramos que pues reactivaran las actividades y nos solucionaran la problemática que ellos mismos generaron. Como gobierno, y salimos adelante, se solucionó pues haciendo gestiones y levantando luego, la voz. También cancha, ¿no? También. Sí, fíjense, la cancha de básquetbol, pues era la original desde un principio, del 67, la escuela esa. Y esa cancha ya estaba agrietada, ya estaba, pues no estaba pulida, se caían los niños, dejaban media rodilla o las manos ahí. Aprovechamos cuando empezó los programas de la Casa Encuentro, del Grupo México. ¿Cómo se llamaba? Algo de semilla. Algo así. Que daban recursos, Sí, entonces en aquel entonces nosotros metimos varios proyectos. Para entonces ya nosotros queríamos tener una computadora en cada salón, internet en cada aula y un videoproyector en cada aula, cambiar los pizarrones verdes por pintarrones. Y fue el proyecto que metimos y aparte, por si no pegaba ese, pues metimos la rehabilitación de la cancha de básquetbol. Pues a los encargados, a la comisión que se nombró para aquel entonces, pues no les pareció interesante la parte tecnológica y pues también porque implicaba más recursos, me imagino. Y apoyaron la rehabilitación de la cancha de básquetbol y nos la hicieron nueva, ¿sí? Entonces fue la manera de que lograron eso. Y luego ya en el sexenio anterior también llegaron recursos y ya la dejaron muy nice, muy bonita. Fíjense, antes de que llegara ese programa de parte del gobierno, la escuela es nuestra, nosotros, bueno, déjame platicarte porque les platico a los padres de familia lo bondadoso de ese programa. En años atrás se iba a venir el programa de aulas de medios. Nos iban pues en el caso de la escuela Elodia, 15 computadoras con su impresora y entonces, pero para que llegara ese programa necesitábamos tener un espacio. Entonces no teníamos ese espacio, teníamos 12 aulas y estaban ocupadas las 12 aulas. Pero a la entrada de la escuela Elodia, a un lado
el primer pasillo, al lado derecho, había una jardinera, estaba toda la cimentación de piedra. Sí. Pues nosotros, con anticipación, nos organizamos con los padres de familia, hacíamos alguna actividad y íbamos guardando el dinero. ¿Sí? Pues tardamos 3 años, 3 ciclos escolares para juntar 18,000 pesos. ¡Wow! No era suficiente para construir el espacio que necesitábamos. Sí. Pero afortunadamente lo logramos porque nos enteramos de un programa estatal y municipal, el SEMECOP. Donde pones una parte y el programa pone el resto. Pues nosotros pusimos los 18,000 pesos y el programa nos construyó el aula. ¿Esto en qué año? No recuerdo. ¿Pero ya era la administración de Memo Padres? ¿O ya de Claudia Pavlovich? Era en aquel entonces, no, era todavía con Memo Padres. Todavía con Memo Padres. Sí, entonces construí lo que era una jardinera, lo construimos. Y lo voy a decir aquí, me voy a exhibir. Es un aula que hicimos sin autorización del ICIE, del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. Entonces, pero ahí está el aula. ¿Sí? Entonces solucionamos el problema. Entonces, cuando llega el 2018, que llega el programa de La Escuela es Nuestra, nos llegan que 500,000 pesos. Entonces, 500,000 pesos era mucho dinero. Ahí pude corroborar yo que con los 2,048,000 pesos se pudieron haber hecho muchas obras. Nosotros con 500,000 pesos hicimos muchas cosas, muchas mejoras a la escuela. Estábamos en pandemia, y el primer requisito que nos decían que los baños estén funcionando al 100%, que haya lavamanos. De hecho, nosotros teníamos, por fuera de los baños, los lavamanos. Recuerdo que ni bebederos tenían en aquellos años, teníamos, ¿verdad? En ese momento, por la misma razón. Y resulta que nos obligaron a tener, luego a la entrada, nosotros teníamos 2 entradas, luego a la entrada, lavamanos. Construimos uno por la Obregón y otro por la Onceava. Y otro en medio del patio por ahí, estratégicamente. Y pues mejoramos todavía los servicios sanitarios, el sistema porque en aquel entonces no funcionaban los bebederos, no podíamos usar bebederos, pero sí los lavamanos, pintamos la escuela, mucho, nos rindió para muchísimo. Pusieron también las rampas, pudieron dar movilidad a la gente con discapacidad. Sí, y de hecho, construimos las rampas en los espacios donde se requerían. Nos faltaba, ya habíamos avanzado en eso antes de que llegara ese programa. Cuando llega el programa, nos faltaba la rampa de la Obregón. De la Obregón, donde está el puente. Usando el puente, sí. Esa rampa la hicimos en ese programa. Y el caso es que la escuela estaba en condiciones de recibir niños con dificultades para moverse, dificultades motoras. Y bueno, en total recibimos nosotros como 1,500,000, 1,600,000. O sea, 3 veces la Escuela es Nuestra. Sí. Para la última administración que nos dieron, para el último apoyo, teníamos más o menos resuelto. Bueno, pusimos vitropiso en todas las aulas. Sí, ya no era del ya no era el tile, ya no era el tile. Y la escuela la pintamos por dentro, por fuera, los barandales que bueno, ya tenían cerco, que estuvieron tanto tiempo sin cerco. En aquel entonces, pues yo creo los niños su estatura no era tan alta, y el cerco en la parte alta, el barandal, era funcional, no implicaba mucho riesgo. Más arriba. Pero nosotros nos dimos cuenta de que ya el barandal le quedaba pequeño a los niños y era una situación de riesgo. De hecho, tuvimos algunos incidentes ahí de niños en depresión. Me acuerdo. Que estuvieron a punto de lanzarse del segundo piso. Sí, me acuerdo. Afortunadamente, siempre por la atención y el cuidado que tienen los maestros, pues pudimos intervenir, pero sí nos dimos cuenta de la necesidad de extender el barandal. También con ese recurso lo hicimos, está extendido, ya los niños difícilmente se pueden subir por ahí, ¿sí? Llegó el momento que para la última administración decían, llegó el dinero, ¿y qué hacemos? Bueno, pues ya habíamos equipado, todas las aulas otra vez con videoproyectores. Luego hicieron otra cancha de otra cosa, Hicimos una cancha de fútbol. Sí. La cancha de fútbol que teníamos era pues del terreno normal de la escuela, muy pedregoso. Cada vez que había alguien se caía, se lastimaba. Entonces tuvimos la intención de destinar ese recurso para poner
pasto sintético. Okay. Pero pues todas las cotizaciones que nos dieron, los presupuestos que nos dieron, rebasaban los 600,000 pesos que nos daba el programa y dijimos, no, ¿cómo todo se va a ir ahí? No, porque aparte siempre vimos la necesidad de tener la cancha de básquetbol techada. Los niños recibían ahí las clases de educación física y a la intemperie. Sí. Entonces era un espacio muy, muy necesario, pero no teníamos cómo hacerlo. En algún momento yo pedí cotizaciones. Y esa cancha nos salía, ese techo, ese tejabán nos salía arribita de 1,200,000 pesos. Entonces, cuando llega la última administración, dijimos, no, pues no vamos a destinar 600,000 pesos para tener una cancha de pasto sintético, ¿no? Okay. Tuvimos el apoyo de una constructora aquí y un exalumno. Y dijo, pero desechamos de poner pasto sintético, pero sí teníamos que arreglar. Okay. Pedimos el apoyo de esa constructora. Francisco Cano, un exalumno. Sí. Le platicamos la situación y le dijimos el plan B, ya no podemos poner pasto sintético, pero queremos mínimo sacar la tierra, las piedras que están ahí, rellenar con tierra que no tenga piedras y poner pasto natural. Y dice el profe, yo se lo voy a hacer. Tuvimos una niña de él fue mi alumno, y tuvimos una niña de él, una exalumna, y por gratitud, él nos ayudó con ese proyecto, no nos costó absolutamente nada. ¡Qué maravilla! Sí, entonces llega el momento en que llegan los 600, ¿y ahora qué hacemos? Ya estamos equipados, la escuela estaba pintada, los baños funcionales, todo. Sí. Entonces volvimos al punto de la necesidad del tejabán. Dije, bueno, al menos vamos a avanzar en el tejabán lo que podamos. Okay. Al cabo es que van a venir otros recursos. Y en ese entonces empezamos a pedir presupuestos y llega un presupuesto que me dice que con 600,000 pesos la podemos terminar, iniciar y terminar. Okay. Pero ¿cómo le digo si hace 3 años yo pedí una cotización de 200? Dice, lo que pasa es que los materiales aquí, el acero está muy caro, pero si lo pedimos a Monterrey directamente con los precios de allá, alcanza. Pues adelante. Pero había un problema en el programa, uno de los propósitos del programa es reactivar la economía local. Entonces había el compromiso de adquirir localmente adquirir los materiales aquí. Bueno, el caso es que me dijeron, no te van a permitir el programa. Bueno, lo voy a comprar, ¿qué le hace que me castiguen? Que me castigan y al cabo ya voy a tener la obra terminada. Entonces el caso es que se enteran del programa y me dicen, no, espérese, profe, ¿por qué? ¿Por qué va a comprar material allá? Porque me alcanza para terminarlo. Entonces, y vivía aquí en lo local, era de 1,5. Deme el presupuesto que le dieron, y se los di a los encargados del programa, y ellos lo vieron con las ferreterías aquí, y nos respetaron los precios, nos ayudaron mucho con los precios, y con 600,000 pesos iniciamos y terminamos ese tejabán. Lo que les iba a costar el doble. Sí, y aparte ayudaron mucho padres, porque lo hicieron padres de familia. Algunos padres de familia, sí, y nos ayudaron muchísimo, hicieron una obra. Ellos estaban desempleados, y les interesó mucho la obra, pues nos dieron todas las facilidades para hacer una obra económica y de calidad. Y nos hicieron un gran trabajo y estamos bien orgullosos de ello. Qué maravilla, profe. Híjole, a ver, transformaron la escuela. Transformamos la escuela cuando llego era una escuela que ya estaba en el periodo de envejecimiento y probablemente en unos años después se iba a cerrar. Sí. Y la deja casi nueva. Sí, casi nueva, con muchos... Bueno, presumimos nosotros de que es una de las escuelas más equipadas de Cananea, ¿sí? Ya, bueno, de repente, ya depende de cada maestro el uso que se le da, el beneficio, o sea, el provecho que se le saca a todo el equipamiento, ¿sí? Todos los salones tienen su computadora, su proyector, su escritorio, porque también mandamos a hacer escritorios, pues ya. Tocó también adaptarse a las tecnologías, porque cuando usted entró no se usaban ni las iPads, ni tecnología, ni computadoras, nada. Nada de eso. Si acaso con Fox llegó la enciclomedia, pero era nada más para quinto y sexto. Ahí teníamos videoproyector, computadora y un pizarrón interactivo.
Híjole, sí, qué bonitos recuerdos. Pero no se le dio seguimiento a ese programa y desapareció. Ya no se le dio mantenimiento ni nada. Uy, qué maravilla, profe. Bueno, y ahora jubilado, haciendo reparaciones en casa, buscando en qué entretenerse, como, o sea, lo que bien dice, hay que ver también, no es nada más, el sueño de todos es, bueno, hay que jubilarse, y a ver, cuando nos jubilemos, que ya está la realidad, es otra cosa. Sí, se tiene que preparar, sí es cierto, la jubilación es una etapa muy necesaria por salud. Pero para la cual tenemos que prepararnos, lo repito. Sí, me está acordando ahorita que decías todos los trabajitos que hago en la casa. Tengo mi hija mayor, ni de Inés, se burla porque me ha visto hacer cosas que están en los proyectos. Por ejemplo, mi esposa tiene una máquina de coser. Okay. Y en la pandemia, pues tratando de ocuparnos, empezamos a hacer trabajitos de costura, porque también eso es. Okay. Y mi hija ahora empezó a decir, bueno, vamos a poner un letrero por fuera de la casa que diga, se poner zippers. Okay. O se agarra bastilla. Okay. ¿Sí? Para mantenernos entretenidos ahí. Como que cada vez le agrega algo más. Okay. Cada vez le agrega algo más, porque incluso he hecho trabajo de tapicería y le dice, se tapizan sillas. Okay. Y que se pintan. Y ahí le va agregando a la lista. Y es todo lo que yo tenía pendiente y que quería hacer. Quería perfeccionar esas habilidades. Profe, ¿cómo, y ya por último, porque el tiempo nos gana, cómo las cosas que uno deje pendientes de juventud, existe esta etapa de jubilarse para sacar esos pendientes? ¿Qué pendientes le quedaron a usted de decir, híjole, me hubiera gustado hacer esto y todavía no lo hago? Pues precisamente eso. Yo siempre fui muy preocupón por mi futuro. Okay. Yo decía, si no alcanzo a estudiar algo, a hacer una carrera, tengo que aprender un oficio. Un oficio. Ajá. Y fui ayudante de mecánico, fui ayudante de carrocero, fui ayudante de carpintero. En la secundaria estudié carpintería, estudié electricidad. En la normal estudié cocina. O sea que también es bueno para la cocina, profe. Pues poquito nos gusta. Hemos hecho muy buen equipo, mi esposa y yo. Muy bien, la maestra María, un saludo para ella y saludo para mis hijos. Su esposa. Sí. Y nos gusta, de hecho nos entretenemos mucho, se nos va la mañana y a ver qué vamos a hacer y esto. Al final de cuentas ella es la que hace la mayor parte, pero ayuda. Estamos al pendiente. Entonces, es momento de volver y hacer pues todo lo que dejamos pendiente. Para mí, esos pendientes, yo los tenía y ahora tengo tiempo más que suficiente para ello. Y a propósito, no lo hacemos con prisa. Claro. Porque queremos mantenernos ocupados la mayor parte del tiempo. Muy bien. Y lo mejor, pues que ahora tenemos, fíjese, y nos pasa a todos los maestros, con nuestros hijos. Nos perdemos de muchos momentos con nuestros hijos porque la carrera del maestro, no es cierto que son 4 horas nomás las que trabajan. No, hay que preparar las clases, hay que calificar los exámenes. Nosotros estamos ocupados y pensando siempre en el trabajo todo el día. Y eso lo pagan nuestros hijos. Sí, yo reconozco eso. Nuestros hijos ahora que estamos jubilados, que platicamos todo lo que ellos hacían mientras nosotros estábamos trabajando, de repente nos sorprenden, eso pasaba. Porque nos han ayudado amistades y vecinos en el cuidado de los niños mientras nosotros trabajábamos. Y ahora nos platican, hacíamos esto y hacíamos lo otro. Caray. Hasta ahora. Bueno, pues ahora toda la atención que no pudimos darle a nuestros hijos y disfrutar esos momentos con ellos por culpa del trabajo, y nos pasa a todos los maestros. Cuidamos más a los hijos ajenos que a los nuestros. Entonces, pero ahorita ya de jubilado, no, hombre, disfrutamos, lo que no disfrutamos a los hijos, estamos disfrutando a los nietos. Ahora los nietos. Nos toca llevar a los nietos a la escuela, de repente recogerlos. El padre, mis hijos de repente y mis nueras no pueden ir a un evento. ¿Puede ir usted? No, con gusto. Vamos a un festival, los representamos. Y es por esa parte es muy gratificante. Claro. Y tener tiempo disponible para uno, para sacar a sus proyectos,
todos los lo que quedó en el camino. Sí. Muy bien. Pues, profe, gracias por esta charla, muy amena como siempre, ya más de 20 años de conocernos y entrevistándolo tantos años. Gracias, muchas gracias por su experiencia. Pues muchas gracias por permitirme compartir y sobre todo dar ese mensaje a los maestros y a los compañeros que están próximos a jubilarse, sí necesitan, y lo repito, necesitan tener un plan. Si la idea es tener todo ese tiempo de ocio, es una mala idea. Tienen que prepararse mental y con actividades para poder estabilizarse en este nuevo periodo. Yo lo hablo de manera personal y creo que es un consejo, una recomendación que pudiera servirles mucho. Y por el otro lado también yo lo veo de manera periodística, la parte donde, así como ustedes lograron sacar adelante la escuela, la Elodia, y hay otras escuelas en este momento sufriendo carencias, que sí se puede, que hay que gestionar, que hay que unirse para poder sacar adelante una escuela. Claro que sí, y para esas escuelas, miren, nosotros tuvimos mucho cuidado, pues que también somos padres de familia, pues tuvimos mucho cuidado de no lastimar los bolsillos de los padres de familia. Padres de familia. Fuimos muy prudentes, te digo, en 3 años juntamos 18,000 pesos. Sí. Te habla de que había poco apoyo, pero sin embargo los proyectos los trabajamos en base a los recursos que teníamos. Yo no estoy de acuerdo en que de repente pues nos ganen las prisas y queramos resolver las problemáticas de un día para otro, que sería lo mejor, ¿no? Pero hay veces los que vienen pagando todo son los padres de familia. Yo sí les pido prudencia a mis compañeros directores o los compañeros directores para respetar y cuidar los bolsillos de los padres de familia de la Elodia y mis padres de familia donde fui maestro. No me van a dejar mentir, siempre cuidamos, evitamos explotar sus bolsillos. Sabemos que también tienen muchas necesidades. Claro. Y los proyectos, si no se sacan en un año, bueno, vamos haciéndolos en 2 años. Programando. Sí, poco a poco, paso a paso. Nosotros llegamos al punto en la escuela Elodia de que nada más teníamos una actividad para sufragar gastos, para reunir fondos, una actividad en el año. Y con eso nosotros, con los recursos que a eso nos ateníamos y con eso trabajábamos. Eso sería también una recomendación para mis directores. Pues maestro, muchísimas gracias. No, gracias. Dani, por permitirme compartir esas experiencias y enviar estos mensajes a mis compañeros, que se les extraña mucho. Muy bien, gracias maestro, gracias. Se despide usted, Yasmín Islas, estuvo con nosotros el profesor Baltasar Ramos.